A ver, el presidente todavía no termina de entender que acaba de nomás de pedir disculpas el señor Aníbal Torres. Si Aníbal Torres le pide disculpas al Congreso, es porque lo ha ofendido, no por otra cosa. El señor Aníbal Torres requiere la confianza del Congreso para supuestamente hacer un plan de gobierno que es un misterio sin resolver, porque no dudo mucho que tenga una idea de qué cosas tienen que hacer, porque todos los días proponen cosas desconexas, ¿no? Por dar un ejemplo, en el caso de salud, dicen que los chicos tienen que regresar al colegio, pero no dicen cómo va a vacunar a todos, pero a su vez dicen que hay que incrementar los aforos al 100%. Obviamente, si se incrementan los aforos al 100%, la gente se va a comenzar a contagiar, ¿no? Porque después dicen que quieren sacar la mascarilla, peor aún. Entonces, el ministro Condori, digamos, no da un mensaje claro de qué es lo que quiere, y ya vamos a ver qué está con sus problemas. En seguridad ciudadana, y hoy día vamos a hablar del ministro... Y vamos a hablar del ministro Chávarri. No los entiendo, ¿no? Hay estado de emergencia, dicen que van a salir el ejército a las calles. No solamente no se nota su presencia, sino que no te dicen cómo es que van a trabajar concatenadamente. Y salen primero con los ronderos a decir que van a sacar a los ronderos a las calles y después que le van a dar armas a los serenos. Todo patas arriba, ¿no es cierto? En educación, el presidente va a hacer una inspección de entrega y funcionamiento de las tablets y él no sabe manejar. Jamás ha dado una clase con una tablet y para colmo ni siquiera muestra si las tablets están funcionando. Entonces, para muestra ese botón. Entonces, claro, pasa lo que pasa con el señor Condori. La señora Alba le dice, bueno ya, ustedes dicen que van a tener gestos, pero... ¿qué hacemos si ellos siguen con que hay que defenestrar a la Alba? Y sigue Betsy Chávez en lo suyo, y por el otro lado la bancada de Perú Democrático, que democrático no tiene nada, pues está Bermejo, ¿no? Que ya saben lo que es el camarada Che, siguen fustigando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le cae la gobernabilidad porque no tiene cómo siquiera generar un mínimo consenso. Mínimo consenso. Las encuestas lo tratan mal y él dice que no le cree a las encuestas. Sin embargo, se trata de refugiar siempre en la mentira y en la evasión. Alguien le pregunta por Carelín y comienza con una perorata que termina con insultos. Si no, veamos la nota de Combaters por Willax. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carelín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Esta prensa es un chiste. Así calificó a la prensa esta mañana el presidente Pedro Castillo al ser consultado sobre si mintió o no en sus declaraciones ante la Fiscalía en los casos de Provías y los ascensos en las Fuerzas Armadas. Dos mentiras comprobadas en medio de un desplome en su popularidad que, según la última encuesta nacional de CIT, alcanza el 74%. Esta es la actitud de un mandatario que se cree inimputable y que solo le gusta responder lo que él quiere. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Pero esta no es la primera vez que el flamante mandatario tiene estos calificativos con la prensa. En noviembre del año pasado tildó de loco a un periodista de este medio de comunicación por simplemente hacer su trabajo. ¿Está pensando en renunciar a la presidencia por la gente que está marchando? ¿Usted está loco, señor? De la vacancia. ¿Ah? ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, ayúdeme a sacar esta junta. ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? Pedro Castillo tiene, al parecer, un rostro para el pueblo y otro para la justicia. Y es que el presidente respondió por escrito un pliego de 84 preguntas al despacho de la fiscal Carla Cesenarro, quien investiga la millonaria obra de 232 millones de soles de Provías descentralizado. Ahí Castillo cambió radicalmente su versión sobre sus visitas a la casa de Zarratea y su reunión con la lobista Carelín López en Palacio de Gobierno. Ante la Fiscalía, Castillo aseguró que no se reunió con Carelín López el pasado 18 de octubre en la casa de Pizarro. Sin embargo, en una entrevista con un medio internacional, dijo que sí lo hizo. Nunca. El presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre la empresaria Carelín López. La recibió.
Sí, vino al despacho, la recibí. Él campantemente está mintiendo a las autoridades sobre un mismo hecho en distintos momentos y negando conocer a las personas vinculadas, y en este caso del MTC, con la señora Carolyn López. Pero eso no es todo. Pedro Castillo también aseguró que no conoce a la dueña de la casa de Zarratea, Vidalina Sánchez Saldaña, a pesar de que en la entrevista a CNN en español señaló que suele visitar esa vivienda por la amistad que tiene con dicha señora. Yo fui, y de acá quiero saludar a esa familia, la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña, ¿no? Y ahí fue la casa que me cobijó. Porque si miente sobre temas vinculados directamente al presidente de la República, a su gestión, ahora le está mintiendo con mayor razón a la población peruana. Eso no se lo vamos a permitir, señor presidente de la República. Las mentiras del presidente se ven reflejadas ahora en su popularidad como jefe de Estado. Y es que en menos de 2 semanas pasó de 70 a 74% de desaprobación. La encuesta ha terminado por acabar con las pocas esperanzas que tenían algunos. Bueno, la verdad es que hace rato debió irse. Ese señor no está en nada, no sabe nada, no representa nadie. Estamos solos, más delincuentes, está subiendo todo. O sea, la verdad que el señor debería irse a su casa. Sí, pues los ministros también tienen algunas cosas, ¿no? Tiene que evaluar mucho mejor a los ministros, porque sí hay mucho ministro cuestionado. La segunda mentira comprobada de Pedro Castillo es en relación al caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. El 28 de diciembre del año pasado, el presidente respondió durante 5 horas las preguntas del fiscal Ramiro González, en el que dejó más dudas que certezas. Cuando le consultaron sobre en qué circunstancias se nombró a Bruno Pacheco como secretario general de la presidencia, Pedro Castillo respondió que él no lo evaluó. Sin embargo, en enero de este año, Pacheco aseguró ante la Comisión de Fiscalización que fue el propio presidente quien lo propuso para ejercer ese cargo. Se habla mucho de cómo llego yo a Secretaría General, pues quien me propone a Secretaría General es el presidente Pedro Castillo. Lo mismo ocurrió con el exministro de Defensa, Walter Ayala, quien también está involucrado en el caso de las Fuerzas Armadas. Castillo aseguró ante la Fiscalía que fue la presidencia del Consejo de Ministros quien lo designó, pero también esa versión fue desmentida por el propio Ayala. ¿A usted quién lo llama para ser ministro? Me da presidente. Me llama exactamente, me llamó el día 22, creo, o 20 de julio. Estos escándalos ya traspasaron fronteras. El parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar aseguró que existe una gran preocupación en el exterior por lo que viene sucediendo en el Perú. Honda preocupación porque no es habitual que en pocos meses, 6 meses, existan 4 gobiernos, 4 consejos de ministros, 4 primeros ministros. Eso no es habitual. En ese contexto, la preocupación existe porque la institucionalidad ha sido seriamente dañada. No solo tenemos un presidente incapaz, sino también mentiroso, un mandatario que cada vez más se siente intocable. ¿Es esto lo que realmente nos merecemos los peruanos? No es un tema menor el tema de Zarratea. El hecho es que el presidente esté metido en un escándalo de corrupción. La gente ya detesta el tema de la corrupción. Vamos a hablar también el día de hoy del caso Lavajato. De eso estar dándole obras a dedo y con coima de por medio a la gente lo detesta. Entonces la gente, y me refiero al populorum, a la masa, no al erudito, opinólogo, no, al que sabe mucho de ciencia política, lengua, literatura y demás hierbas. Pero la persona que ve, pues, entrando al presidente de la República caleta con un gorrito en la noche, hasta las 11, 12 de la noche, al pasaje Zarratea, decir que no conoce a Carolyn cuando sí la conoce, decir que no conoce a la señora cuando dijo que sí la conocía y que se iba a comer comida cajamarquina, y se reunía con Carolyn, con proveedores, con lobistas,
que terminan ganando pues 200, 300 millones de soles en una licitación. Entonces, eso a la gente la tiene harta y tiene que responder de eso. No ha querido responder a la fiscalía es parte de esta danza, porque no son puntuales, porque la señora Zoraida Ábalos habla bajito, no es clara, los fiscales no son imperativos, van a Palacio, no lo dejan entrar, Bruno Pacheco no quiere hablar, presenta documentación falsa de su COVID, lo mismo Carelín, Silvia Barrera se hace la loca, Bruno Pacheco dice que la plata se la dieron su familiar. ¿Cómo no vas a responder de eso? ¿Cómo no va a haber una conferencia de prensa abierta con toda la prensa del Perú para responder? Dieron un par de entrevistas que fueron un mamarracho a dos caquéxicos y tuvo que venir un señor Rincón para decirle a los peruanos, oye, así se hace una entrevista. Y eso ha sido pues mortal para este tipo. Pero claro, él no quiere darse cuenta del problema en que está, tiene una denuncia constitucional por traición a la patria, por querer regalar mar boliviano, y tiene el caso de Carelín, que es una realidad, no es una ficción. Pero cuando le preguntan, miren cómo se pone, se desespera. ¿Por qué te desesperas? Pisa tu pelota, miren cómo se pone. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy puntual, presidente. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carelín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas? ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió o no, presidente, porque no voy a mentir al país, no tengo por qué estar mintiendo. Estamos hablando. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas? ¿Cómo están los centros médicos? Acompáñanos. Si gustan, yo les pongo movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Lo resto que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Y cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con otra cosa. Pero céntrese a las cosas del país, céntrese a las cosas. Eso es lo que les interesa a ustedes. Pero yo no me voy a comprar ese pleito, ¿saben por qué? Porque yo tengo que estar atendiendo a las urgencias que tiene este país. La educación de Perón. A ver. Y estaba desesperado. Si usted ven cómo salta el de seguridad. Otra pregunta. Responde lo que te están preguntando. El otro día Aníbal Torres, no, la prensa me tiene que preguntar sobre la vacancia. Y terminó pidiendo disculpas. Y vuelve a hablar de algo que él desconoce. ¿Qué cosa va a hablar él de educación si él no la tiene? Es muy sencillo. Que haga una clase en una tablet de lo que tú quieras para chicos de segundo y primaria. Y que él presente su clase y que le explique al Perú cómo hace un profesor de primaria para utilizar la tablet, porque se pone a hablar de algo que él no tiene una sola idea. Él ha sido un agitador de plaza, él gritaba, no quería la evaluación, ese era todo, que no lo evaluó. ¿Por qué lo jalaron en evaluación? Veamos cómo habla de educación, problema estructural. El que hace 4 días o menos ha dicho que a los niños no hay que buscarle competencias porque no las tienen. O sea, le ha dicho a los papás del Perú que sus hijos son incompetentes. Veamos. Dígame, ¿dónde está la escuela más lejana del país? Presidente, ¿por qué se esperó tan poco para el tema de la infraestructura escolar cuando se sabía, y usted lo sabe, que hace muchos años este tema? ¿Por qué recién ahora? Gracias. A ver. Nosotros, hace tiempo, desde el momento que yo asumí la docencia, este es un problema estructural, no es un problema de meses, es un problema de años. Y si ustedes nos hubiesen acompañado desde hace mucho tiempo, no estuviéramos teniendo nosotros escuelas cayéndose. Pero qué bien, acompáñanos para ir a ver las escuelas con ustedes. Y desde el momento que nos acompañan a ver los intereses, vamos a cambiar este país. Voy a dar la cara en donde están las necesidades. Y por lo resto que me sigue juzgando, yo voy a seguir dando la cara. A ver, no sabe ni siquiera hablar de cuál es el déficit estructural, ¿no es cierto? Pero eso está en un plan. O sea, ya se sabe dónde están las escuelas y cuánto cuesta arreglarlas. Eso ya se sabe. No es nada. No, el mapa, en Lima, en San Martín de Porres, el 70% de las escuelas públicas están inhabitables.
Pero en su cabeza él tiene que estar yendo a cada una de ellas para ver cuál es el problema. Y de eso no se trata, esa no es la labor del presidente. Esa no es la labor del presidente. Ni siquiera del ministro de Educación. Una cosa es ir a hacer una visita, pero tiene que ejecutar un plan. Si no hay plan y no hay desarrollo de infraestructura, y no hay la contratación de una empresa seria, no con Carelín de por medio, no con Silvia Barrera de por medio, no con Temirred de por medio. Si vas a comprar laptops que no sea Deltron, ¿no? O sea, ¿no? Ya sería el colmo que le compren a esta empresa, porque ni siquiera han respondido sobre lo que pretenden hacer. Pero sale el ministro en auxilio del tipo, y el mismo ministro decía, otra pregunta. Y el ministro lo quiere ayudar, porque evidentemente Castillo no tiene una idea de cómo se tiene que hablar ni explicar. Y no es una lumbrera el ministro, ¿eh? Veamos. Tenemos 200 años de no atención e infraestructura. 111.000 millones de soles que hemos heredado históricamente. Y según su pregunta, de un día para otro quiere que aparezca la infraestructura. Y esto no es así. Hay que evaluar históricamente quiénes han sido, quienes han gestionado en el país para dejarnos tanta brecha, tanta deuda que cubrir y sustituir locales escolares. Estamos en esa perspectiva de darle solución. Pero en este momento quiero que nos ayuden ustedes de que la tarea principal es acondicionar los locales escolares, que hay la necesidad de dejarle en mejores condiciones dentro de esa dificultad, sabiendo gestionar las carencias para que los niños retornen a clases. Esa debe ser la tarea importante, y yo les pido a ustedes que orienten su trabajo en esa medida y no estén en situaciones que para mí merecen respuesta también, pero en últimas instancias lo que hay que preocuparnos en esta coyuntura actual es la infraestructura educativa, es la situación de atención a la salud. Hay que también... A ver, señor Serna, ¿ya? El déficit de infraestructura lo ha cerrado un gobierno como el de Alan García en parte pequeña, regular, mediana. ¿Cuáles han sido las obras de los últimos presidentes con respecto a los colegios? Colegio mayor, infraestructura escolar. Fujimori hacía un colegio por día. O sea, claro que se ha ido cerrando la brecha. ¿Quiénes han gestionado esta barbaridad? Los gobiernos como el de Ollantaytamala y Nadine, que se han tirado la patente. ¿Toledo no decía que era de izquierda? ¿Ollantaytamala y Nadine no firmaron la hoja de ruta para no ser comunistas? Susana Villarán, que era la presidenta de la región Lima, encargada de educación de Lima, ¿no decía que era zurda? Acurio Tito no era zurdo, la Bestia Álvarez no era zurdo, Guillén no era zurdo, el del MAS, Gregorio Santos, no era zurdo. Bueno, ahí está, pues los izquierdistas son los que han manejado esto en el Perú. ¿Dónde está la brecha de infraestructura? Si se pregunta, ¿no? Históricamente. Esa es una cháchara. Hacer un colegio no es una obra de arte, no es hacer el Vaticano, no es hacer el Panteón, no es hacer la Acrópolis. Un colegio es sencillísimo de hacer. Hágalo nomás, pero que no nos venga a contar un cuento, porque el colegio no solamente es infraestructura, es equipamiento y es capacitación de la cual no se quiere hacer cargo de ninguna manera usted, señor, porque usted es su TEP. ¿Qué va a querer que evalúen a los profesores para que lo voten? Si ellos tienen profesores como Castillo, que no pueden dar una clase. El presidente, repito el desafío, que dé una clase de 45 minutos a niños de segundo y que lo televisen a nivel nacional y que los niñitos sean los que le pregunten. Sorteen el colegio rural que quieran y que vaya él y que dé una clase en internet de lenguaje, de historia, de literatura, de lo que ustedes quieran, para ver en acción al profesor, pues, que dice que tiene un magíster. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.